Una niña huye a un pinar tras la muerte de su madre, donde se encuentra inesperadamente con un multimillonario que lo dejó todo para vivir recluido durante años, pero no encuentran paz, sino un secreto profundamente enterrado y una verdad que les hace comprender. A veces lo más aterrador no son los muertos, sino los vivos. El cementerio se alzaba sobre una loma suave a las afueras de Valdelobos, su verja de hierro chirriando con cada ráfaga de viento. Aún no llovía, pero las nubes pesaban bajas y densas como un suspiro contenido. Filas de lápidas se perdían en la niebla, sus bordes difuminados por la humedad y el paso del tiempo. Clara Moreno estaba sentada en un banco de piedra frío, con las rodillas recogidas contra el pecho. Su abrigo negro, delgado, le quedaba demasiado pequeño para cubrirla del todo. Su cabello castaño, aún húmedo por la llovizna matinal, se le pegaba a las mejillas. No había llorado, ni cuando bajaron el ataúd, ni cuando el cura recitó las palabras de despedida, ni siquiera cuando la tierra comenzó a tragarse a su madre por completo. A su alrededor la gente ya empezaba a marcharse. Sus paraguas se mecían como hongos oscuros, avanzando en grupos callados. «Dicen que nadie quiere quedarse con ella», susurró una mujer con una bufanda morada a su acompañante mientras pasaban. «¿Y te sorprende?», respondió la otra. «Eva se ganó muchos enemigos en el hospital. Era tersa, siempre creía que sabía más que el protocolo. Recibió lo que se buscó», añadió la primera, su voz perdiéndose en el suave golpeteo de la lluvia nueva. Clara no reaccionó. Había dejado de responder a los murmullos desde hacía semanas. Apretaba entre las manos un pedazo de tela, un cuadrado de algodón azul descolorido, con los bordes deshilachados y las iniciales EM bordadas a mano. Todavía olía apenas a lavanda, el aroma que su madre solía poner en la almohada por las noches. Era lo único que Clara había logrado llevarse antes de que cerraran la casa con llave. «Clara», llamó una voz suave a su espalda. Se giró. Una mujer alta, de cabello gris recogido en un moño firme, se resguardaba bajo un paraguas ancho. En la solapa de su impermeable estatal llevaba una placa que decía «Señora Durán». «Necesito hablar contigo, cariño, ya es hora». Clara no se movió. «Vamos camino a Colinas de Cedro. Tienen una habitación lista para ti. Estarás segura allí, tendrás estructura». Clara parpadeó despacio, con la boca firme como una línea. Antes de que la señora Durán pudiera decir algo más, se acercó otra figura. Una mujer baja y encorvada que traía en brazos un ramo de flores silvestres empapadas. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo. «Clara», dijo, sin aliento. «Lo siento mucho, intenté llegar antes». Era Elena Díaz, antigua compañera de trabajo de su madre. Clara la recordaba vagamente, sobre todo por su risa ronca, siempre un poco más fuerte de lo necesario. Hoy su voz sonaba tímida, quebradiza. «No debería haberme alejado tanto tiempo», murmuró Elena, arrodillándose a su lado. «Tu madre, Eva, era mi amiga». «Ella te esperó», susurró Clara. Su voz era apenas un hilo, pero las palabras pesaban como piedras. La expresión de Elena se desplomó. «Lo sé, tenía miedo de lo que dirían si seguía a su lado después de todo». La señora Durán se movió con impaciencia. «Perdón por interrumpir, pero el coche está esperando». «No voy a ir», dijo Clara de pronto poniéndose de pie. Apretaba con fuerza el trozo de tela. «No me voy. Yo pertenezco aquí». «Tienes 13 años», respondió la señora Durán sin emoción. «Y no tienes tutor legal. Eso significa que decide el Estado». «Hablaré con alguien», intervino Elena rápidamente. «Déjame intentar algo». «No apareces en ningún registro de tutela», replicó la mujer cortante. «A menos que puedas mostrar un documento oficial, no hay negociación». El corazón de Clara latía con fuerza. Sus piernas se movieron antes de que ella tomara la decisión. Corrió. Las primeras gotas le golpearon la frente mientras huía del cementerio, zigzagueando entre las tumbas y deslizándose bajo la verja oxidada al borde del terreno. Escuchó a Elena gritar su nombre y a la señora Durán maldecir entre dientes, pero nadie la persiguió. No se dirigió hacia la casa, ya no había casa. En cambio, giró por detrás del viejo Ultramarinos,
Bajó corriendo por el sendero de grava detrás del campamento de remolques y se internó en el bosque tras la línea del terreno, los pinos huecos. Su madre le había prohibido ir allí. «No entres entre esos árboles», solía decir Eva. «En los pinos huecos las cosas desaparecen, y no solo las que puedes tocar». Pero hoy Clara no le importaba. El viento se levantó, haciendo que los árboles gimieran lentamente. Los pinos eran altos y estaban muy juntos. Sus agujas susurraban por encima como voces que no alcanzaba a entender. El suelo estaba cubierto de musgo, como una alfombra verde desgastada, y el sendero, si alguna vez existió, hacía tiempo que se lo había tragado el bosque. No miró atrás, no comprobó si alguien la seguía. Sus zapatos, bailarinas negras demasiado grandes para sus pies delgados, se hundían en la tierra blanda mientras se adentraba más y más. Cuanto más avanzaba, más denso parecía el aire, como si el bosque tuviera su propia gravedad. Cuando la lluvia empezó a caer de verdad, constante y fría, ella ya estaba empapada. Pero no se detuvo, llegó a un claro, de esos lugares donde el silencio parece tan espeso que se podría beber. Se le cortó la respiración y por primera vez desde el funeral su voz se liberó. «Mamá», susurró, «si sigues ahí fuera, si no me dejaste del todo, dime qué hacer». Una rama crujió detrás de ella, giró de golpe. Nada, solo árboles. Se envolvió más fuerte con el trozo de tela azul y dio otro paso al frente. «No me voy», dijo, esta vez con más firmeza. «Me quedo, aquí mismo». Y los pinos huecos la tragaron entera. El bosque se volvía más espeso a cada paso que daba. Los pinos se alzaban como centinelas inmóviles bajo la lluvia constante, su corteza resbaladiza cubierta de musgo y secretos antiguos. Sobre su cabeza, el cielo era una cortina oscura, estirada y baja, devorando la luz. La respiración de Clara salía en temblores. Sus piernas, ya arañadas por espinas y ramas, cedieron por fin. Se desplomó junto a una raíz gruesa, las palmas hundiéndose en el barro frío. Todo su cuerpo temblaba, no por la lluvia, sino por algo más callado, más profundo. El silencio de estar realmente, aterradoramente, sola. Entonces, un paso. Se quedó paralizada, otro más cerca. Retrocedió a gatas, las manos agarrando la tierra mojada, los ojos abiertos de par en par. Una silueta emergió de la niebla, un hombre, alto y de hombros anchos, con un abrigo grueso y una barba salpicada de canas. Llevaba una hacha en una mano, cuyo filo brillaba bajo el cielo grisáceo. Su otra mano descansaba tranquila a un costado. La garganta de Clara se cerró. Su voz se rompió al salir. «No se acerque». El hombre se detuvo. Sus ojos, de un azul profundo y cansado, descendieron hacia sus pies, sus manos, su pelo empapado pegado a las mejillas. No habló enseguida. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo por fin, con voz áspera pero tranquila. «Pero no te conviene gritar. El sonido viaja lejos en este bosque. Y a los coyotes les encantan los ruidos curiosos». Ella no se movió. «¿Quién es usted?» «Depende de quién pregunta», inclinó la cabeza. «¿No pareces una excursionista?» «No lo soy», asintió una vez. «Ya me lo imaginaba. Los excursionistas suelen llevar zapatos que les quedan bien». Clara bajó la vista a sus bailarinas negras, empapadas y deformadas alrededor de los talones. «¿Vive aquí?», preguntó desconfiada. Por ahora colocó el hacha en un lazo del cinturón. «¿Y tú?» «Yo…» Trató de tragar saliva. «Estaba en un funeral, el de mi madre». Su postura cambió ligeramente. Seguía firme, pero ya no impenetrable. «Lo siento», ella no respondió. «No deberías estar tan adentro en los pinos huecos», añadió. «No hay cobertura, ni senderos, no es seguro». Clara se abrazó a sí misma, sus labios estaban pálidos. «No me importa». «Bueno», murmuró él, «tienes suerte de que a mí sí me importe». Clara entrecerró los ojos. «¿Va a secuestrarme o algo?». El hombre soltó una risa breve. «Los secuestradores no suelen empezar con preguntas». Entonces un ladrido bajo rompió la lluvia. Desde detrás del hombre apareció un labrador negro cojeando. Su pelaje estaba salpicado de gris y sus ojos eran nublados, pero se acercó hasta Clara y le olfateó suavemente la mano. Luego se sentó a su lado.
Se llama Bruno, dijo el hombre. Tiene más sentido común que yo la mayoría de los días. Clara se atrevió a mirarlo. No parece tenerme miedo. No confía fácilmente, así que si está contigo, quizá yo también debería estarlo. Pasó un largo momento. Vamos, dijo por fin, moviendo la cabeza. Estás fría y hambrienta probablemente. Tengo sopa al fuego. Ella dudó. Podría dejarte aquí esta noche, añadió él con tono seco. Está bien, respondió ella, apenas audible. Pero si esto se convierte en una película de terror, yo soy la que sobrevive. El hombre rió entre dientes. Justo avisó, no soy un monstruo, solo un viejo cansado que ha visto demasiado mundo. Él empezó a caminar sin esperar. Bruno trotó detrás. Clara, insegura de sus propias piernas, los siguió. Caminaron en silencio durante varios minutos, zigzagueando entre los árboles. Entonces apareció una cabaña, una estructura sencilla, de madera oscura, con humo saliendo en espiral de la chimenea. Dentro hacía sorprendentemente calor. Una estufa de hierro fundido brillaba en una esquina. Estanterías llenas de libros cubrían las paredes y una mesa larga y desgastada descansaba bajo una lámpara baja. El lugar olía a cedro y estofado. Los ojos de Clara se posaron en un pequeño reloj de bolsillo plateado sobre la repisa de la chimenea. Dio un paso hacia él leyendo el grabado tenue. Para N.R. Con amor, J. El hombre notó su mirada. Era de mi hijo, dijo en voz baja. Murió, lo siento. Yo también. Ella se giró hacia él. ¿Cómo se llama usted? Nicolás Ramírez. Frunció el ceño. ¿Como Ramírez Tech? Él alzó una ceja. No esperaba que supieras eso. Mamá trabajaba de noche. Yo me quedaba despierta viendo entrevistas. Una vez lo vi en una. Nicolás sonrió levemente. Bueno, ya no más. Esa vida terminó hace tiempo. ¿Por qué la dejó? Perdí a alguien. La empresa dejó de importar. Vine aquí para que me olvidaran. Guardaron silencio un momento. Entonces, dijo él, sirviendo sopa en 2 cuencos descascarados, ¿cómo te llamas? Clara Moreno. Su mano se detuvo apenas, luego continuó. Escuché hablar de ti esta mañana por la radio, dijo. Una niña desaparecida, sin familiares, funeral sin dolientes. Clara se tensó. No huí, solo no quería que me llevaran. Nicolás asintió lentamente. Quizá los dos sabemos lo que es perder algo que no estábamos listos para soltar. Ella lo miró fijamente. ¿Cree que estoy loca?, preguntó él, medio sonriendo. Clara tomó la cuchara. Tal vez. Él ladeó la cabeza. ¿Crees que soy peligroso? Ella probó la sopa. Estaba buena, caliente, salada, real. Creo que es raro, dijo al fin, pero no peligroso. Nicolás se sentó frente a ella. ¿Crees que soy un ermitaño que ha perdido la cabeza? Ella lo miró directamente a los ojos. ¿Lo es? Él sonrió torcido. Tal vez, dijo, pero estoy lo bastante loco como para no dejar sola a una niña en el bosque. Y por primera vez desde la muerte de su madre, los hombros de Clara se relajaron, un poco. El amanecer llegó a los pinos huecos con un sol tímido y una bruma pálida aferrada al suelo del bosque. El rocío brillaba sobre las agujas de los pinos y el humo de la chimenea de la cabaña se elevaba en delgadas cintas grises. Dentro, el calor de la estufa pintaba las paredes de madera con tonos ámbar. Clara estaba acurrucada bajo una manta en un sillón gastado, los dedos envueltos alrededor de una taza de té desconchada que no había pedido. No había dicho una palabra desde que se despertó, más allá de un tímido gracias cuando Nicolás le tendió la taza. Sus ojos volvían una y otra vez a la repisa de la chimenea, donde reposaba el reloj de bolsillo con la inscripción desvaída. Nicolás atendía la estufa, callado, metódico. El único sonido era el leve crujido de la leña asentándose y la respiración regular de Bruno junto al hogar. Finalmente, Clara rompió el silencio. Dijeron que me mandarían a un hogar, Colinas de Cedro. Vi la carpeta. Nicolás no se dio la vuelta. ¿No quieres ir? Dicen que tendré estructura, que estaré segura.
Su voz era firme, pero sujeta con fuerza la taza. Pero yo quiero quedarme donde está ella. Quiero estar cerca, aunque ya no esté. ¿Puedo quedarme aquí, por favor? Entonces él se giró lentamente y la miró. «Puedo trabajar», añadió Clara rápidamente. «Barreré, cocinaré, si me enseña. Cuidaré al perro, limpiaré el suelo, lo que sea. No molestaré». Nicolás exhaló despacio y se pasó una mano por la barba. «Esto no es un campamento de verano. No busco un verano», dijo ella. «Solo un lugar que no finja que no existo». La observó largo rato. No su postura ni su voz, sino sus ojos, esos ojos que le sostenían la mirada sin desesperación ni pena. Eran ojos viejos, ojos que él mismo había visto en el espejo muchos años atrás. «De acuerdo», dijo al fin, «lo intentaremos, por ahora». Clara asintió. No sonrió, no suspiró de alivio, solo asintió como si ya supiera cuál sería la respuesta. Los primeros días transcurrieron en un ritmo callado. Nicolás se levantaba temprano, cortaba leña, encendía la estufa. Clara lo seguía de cerca, sin saber bien dónde pisar, más observando que haciendo. No hacía preguntas, pero tampoco se ocultaba. Nicolás le enseñó cómo colocar la yesca sin ahogar la llama, cómo leer la dirección del viento observando el humo saliendo del tubo. Ella escuchaba en silencio, los labios apretados sin interrumpir. Una tarde, mientras quitaban malas hierbas del pequeño huerto tras la cabaña, Clara preguntó: «¿Siempre vivió así?» Nicolás se limpió las manos en los vaqueros. No antes usaba trajes más caros que toda esta propiedad. Ella lo miró de reojo. «¿Y por qué dejó de hacerlo?» Él se incorporó y estiró la espalda. «Porque construí algo que acabó quitándome más de lo que me dio. Y cuando perdí a quienes lo había construido ya no tenía sentido». «¿Su hijo?», preguntó ella. Asintió una vez. «Vi las iniciales en el reloj». Nicolás esbozó una sonrisa cansada. «Lista, ¿eh?», Clara dudó. «¿Escribía poesía?». Nicolás parpadeó. «¿Qué?». Encontré un cuaderno en la estantería, líneas cortas, letra ordenada. Una decía: «El bosque no miente, solo repite». Nicolás soltó el aire muy despacio. Ese era Jaime, siempre fue callado. Pensaba que si escribía las cosas se quedaban más verdaderas. Clara se sentó sobre sus talones. «Mamá decía que los hospitales te hacen olvidar lo importante, que todo se archiva, se clasifica, se almacena, incluso las personas». Nicolás la miró sorprendido. «¿Era enfermera?». «Era todo, y luego ya no. Dijeron que cometió un error. No les creo. Ninguno habló durante un rato». «A veces los que alzan la voz son los primeros que silencian», dijo Nicolás al fin. Clara bajó la mirada hacia la tierra. Así se sintió. Esa noche, Nicolás sacó una caja polvorienta llena de cosas: cuerda, lona, viejas señales de sendero. «Deberías saber cómo marcar el camino», dijo. «Por si alguna vez te alejas demasiado». Clara frunció el ceño. «No planeo irme. Puede que lo necesites o que quieras hacerlo. La vida es así de rara». Le enseñó a atar hilos rojos en las ramas de los pinos, a grabar símbolos en la corteza con una navaja. Clara era precisa, cuidadosa, más paciente de lo que él esperaba. En el último árbol, ella se giró hacia él. ¿Le enseñó esto a su hijo? Nicolás vaciló. «Nomber, pensaba hacerlo». Clara asintió y ató el hilo de todas formas. Más tarde, Bruno los sorprendió con un ladrido seco. Estaba en el borde del porche, las orejas erguidas mirando al bosque. Nicolás siguió su mirada, la mano descansando sobre el hacha junto a la puerta. «¿Pasa a menudo?», preguntó Clara. «Últimamente no», dijo él, «pero el bosque recuerda cosas. Aunque las personas las olviden». Ella lo miró. «¿Qué cree que hay ahí fuera?». «Difícil saberlo», murmuró. «Pero a veces lo que tratamos de dejar atrás vuelve a buscarnos». Antes de dormir, Clara se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo las sombras se deslizaban entre los pinos. «Bruno confía en usted», dijo Nicolás desde la puerta. «Eso significa algo». «Yo también confío en él», respondió ella. Nicolás fue hasta la estantería, tomó el cuaderno que ella había mencionado, pasó unas páginas y se lo tendió. «Puedes quedártelo si quieres». Clara lo tomó despacio, con respeto. «Lo cuidaré, lo sé». Y durante un buen rato más, la cabaña permaneció en silencio. Un silencio que no era vacío, sino compartido.
del tipo que nace cuando dos personas, dos fantasmas, dejan de vagar solo lo justo para sentir la gravedad de la presencia del otro. Afuera, el bosque reposaba en silencio bajo una densa niebla. La lluvia había pasado durante la noche, dejando la cabaña rodeada de árboles que goteaban y un aire húmedo y espeso. Dentro, el fuego en la estufa se había reducido a una brasa suave que lanzaba un parpadeo ámbar sobre el suelo de madera. Nicolás estaba sentado en la mesa, inmóvil, salvo por el golpeteo lento de su dedo sobre la superficie desgastada. Clara dormía en el altillo de arriba. El ritmo amortiguado de su respiración era un consuelo pequeño que él no sabía que necesitaba, pero su mente no descansaba. La voz de Clara durante la cena aún resonaba en él. Mamá decía que alguien quería que desapareciera. Pensé que solo tenía miedo, pero... ¿y si tenía razón? Nicolás se recostó frotándose la sien. Había desestimado 1000 historias en su vida, pero había algo en la forma en que Clara lo dijo, en voz baja, casi avergonzada, pero con una certeza que se le agarró al pecho. Una certeza que no se aprende, se hereda con el dolor. Se levantó, caminó hacia el escritorio del rincón y encendió el viejo portátil que no tocaba desde hacía meses. El aparato resopló como un anciano al que despiertan de una siesta. La pantalla de inicio parpadeó, tecleó un nombre, Eva Moreno. Sus dedos se detuvieron un instante, luego abrió un canal privado, una línea cifrada que había usado en el pasado para revisiones internas delicadas en Ramírez Tech. No había accedido a ella en más de 2 años, pero aún recordaba los protocolos. Aún recordaba a Pablo, aquel analista de ciberseguridad discreto que le debía un favor y disfrutaba resolviendo acertijos con carga emocional. Nicolás escribió un solo mensaje. Necesito acceso a archivos médicos estatales archivados. Búsqueda confidencial. Es urgente. Me lo debes. 15 minutos después, una cadena de números apareció en su bandeja de entrada. Credenciales de acceso. Pablo era rápido. Se puso a ello. La base de datos médica del Estado era pulida por fuera, diseñada para la eficiencia y la ilusión, pero por dentro era como la mayoría de los sistemas burocráticos, lenta, contradictoria, llena de pasillos olvidados. Encontró el expediente de Eva Moreno. Algo en ver su nombre allí, en una fuente negra y estéril, le revolvió el estómago. Había una franja roja brillante en la parte superior, inactivo. Fecha de desactivación, 3 días antes de su supuesta muerte. Los ojos de Nicolás se entrecerraron. Al seguir explorando, encontró el informe resumen. No había traslado hospitalario, ninguna autopsia adjunta. En su lugar, una nota, diagnóstico actualizado, psicosis de inicio temprano, trasladada a observación confidencial, médico responsable, C. Montero. ¿Observación confidencial?, murmuró entre dientes apretando la mandíbula. ¿Qué demonios significa eso?, profundizó aún más. El informe del incidente era escueto. Eva había estado involucrada en una operación fallida. Un joven paciente había sufrido un shock anafiláctico por un fluido mal administrado. La médico responsable, la doctora Catalina Montero, había culpado a Eva por preparar mal el suero intravenoso. Pero no había imágenes, ni registros. Un archivo clave, captura de cirugía, 22B, mostraba una interrupción de 7 minutos durante la parte crítica del procedimiento. 7 minutos, murmuró Nicolás. Exactamente el tiempo que se necesita para reescribir una historia. Se quedó mirando el nombre de Montero. Conocía ese perfil. Elegante, bien conectada, capaz de convertir susurros en verdades oficiales. Una directora de hospital que sabía cómo cubrir sus huellas con terminología médica que ningún consejo administrativo se atrevería a cuestionar. Siguió bajando. No había certificado de defunción oficial. En su lugar, un registro de entierro. Cementerio Memorial de Prado Verde, parcela 47A. Firmado no por un forense, sino por un administrador hospitalario. Ningún cuerpo, susurró, ninguna firma estatal, solo una tumba con una placa. Se recostó en la silla, la mirada perdida en la ventana oscurecida.
Eva Moreno no había desaparecido, la habían hecho desaparecer. A la mañana siguiente, Clara ya estaba despierta, sentada con las piernas cruzadas en el porche, con Bruno a su lado y un cuaderno sobre las rodillas. Levantó la vista cuando Nicolás salió, el vapor subiendo desde la taza en su mano. «No pude dormir», dijo. Él asintió y se sentó a su lado. «Clara», dijo tras un momento, «¿qué recuerdas de los últimos días de tu madre en el hospital?» Ella parpadeó, sorprendida. Trabajaba de noche, siempre volvía cansada. Pero algo cambió en esas últimas semanas. «¿Cómo?» Dejó de sonreír. «Incluso cuando hice tortitas, ella solía tararear cuando se lavaba las manos. También dejó de hacerlo». Nicolás tomó un sorbo de su café. ¿Dijo algo? Clara asintió lentamente. Dijo que alguien la vigilaba, que encontró algo extraño en los registros de medicación. Me dijo que si alguna vez le pasaba algo, debía mantenerme alejada del hospital, de Catalina. ¿Catalina Montero? Clara se quedó helada. ¿Cómo sabe ese nombre? Nicolás miró hacia el bosque. Porque creo que mintió, y tu madre pagó por ello. El viento se deslizó suavemente entre los árboles. La voz de Clara era más pequeña ahora. ¿Cree que mi mamá de verdad se fue? Creo, dijo él con cuidado, que ellos querían que todos lo creyeran. Los ojos de Clara se llenaron, pero no lloró. ¿Por qué harían eso? Porque tu madre se acercó demasiado a algo que ellos necesitaban enterrar. No dijo nada durante un buen rato. Luego, ¿qué hacemos? Nicolás metió la mano en su abrigo, sacó una hoja impresa doblada, la imagen de una lápida, parcela 47A. Empezamos donde ellos cerraron la historia, dijo. Revisamos la tumba. Desde que llegó a los Pinos Huecos, Clara había empezado a permitirse la esperanza. No era ruidosa, no brillaba, pero titilaba, pequeña y obstinada, como la primera chispa de yesca en una cabaña de invierno. Las nubes colgaban bajas y quietas sobre Valdemora, como si la noche hubiese decidido no retirarse. Una niebla pálida reptaba sobre el asfalto mientras la camioneta de Nicolás avanzaba por los caminos secundarios, sus faros abriendo dos túneles silenciosos en la oscuridad. En el asiento del pasajero, Clara iba envuelta en una de sus viejas chaquetas de franela, los dedos apretados en torno al trozo de tela azul desvaída que había conservado desde el funeral. Ninguno habló durante mucho rato. Cuando Nicolás finalmente apagó el motor al borde del cementerio memorial de Prado Verde, el silencio entre ellos pesaba más que la propia noche. «No tienes que venir», dijo él en voz baja. Clara negó con la cabeza. «Es mi madre». Nicolás extendió la mano hacia la palanca de cambios. Luego se detuvo. «¿Confías en mí, Clara?» Ella miró al frente, hacia la línea distante de lápidas apenas visibles a través de la niebla. «Tengo miedo», dijo, «pero quiero saber». Él asintió una vez. «Eso basta». Bajaron de la camioneta al silencio húmedo. La grava crujía suavemente bajo los pies. Bruno, que había insistido en acompañarlos, caminaba junto a ellos, con las orejas alerta y la cola baja. Llevaban abrigos oscuros, guantes y botas con las costuras selladas con cinta para evitar que entrara el agua. Nicolás solo había llevado lo necesario: 2 palas, una sierra eléctrica portátil y una linterna cubierta con celofán rojo para suavizar el haz. Se movían como sombras entre las tumbas, leyendo los nombres grabados en piedra, dejando que su aliento se disolviera en el frío. La parcela, 47A, descansaba bajo un cedro torcido cuyas ramas se estiraban como brazos cansados. La lápida era simple: Eva Moreno, 1979 a 2023, sin epitafio, solo un nombre y un final. Clara fue la primera en arrodillarse, con la mano suspendida sobre la tierra. «Está seca», susurró, «demasiado seca». Nicolás le ofreció un par de guantes. «Quédate cerca, déjame cavar». Ella asintió, pero no se apartó. Con cada palada, el silencio se volvía más afilado. No solo silencio, expectativa, pasaron minutos, luego más. Nicolás se secó la frente con la manga y se inclinó sobre la última capa. Su pala golpeó madera. Se arrodilló,
Apartó la tierra con las manos, revelando la tapa del ataúd, una caja de entierro estándar del hospital. Sin sellado, sin adornos, sacó la sierra. ¿Estás segura?, preguntó mirando a Clara. Ella estaba pálida, pero alzó el mentón. «Ábrelo». El zumbido de la hoja sonaba fuera de lugar en un cementerio como maquinaria en una iglesia. Cortó la madera lenta y firmemente, hasta que la tapa crujió suavemente y se alzó apenas 1 centímetro. Nicolás la levantó del todo y se quedó inmóvil. «Dios mío». Clara se acercó y miró dentro. No había cuerpo, solo una manta azul doblada, familiar, raída, la que su madre solía tener en el sofá. Estaba colocada con cuidado, no arrojada. Envuelto en ella, como un secreto, había un trozo de papel. Nicolás lo sacó y lo desplegó. Le temblaban las manos. Lo leyó en voz baja, con tono firme. «Me vigilan, no confíes en nadie, no me busques, protege a Clara. Mamá». El mundo no se volcó, no se rompió, simplemente se detuvo. Clara no lloró. Retrocedió de la tumba y se sentó lentamente en el suelo con los ojos abiertos, mientras la nota seguía resonando en el aire frío. «Ella lo sabía», dijo. «Sabía que venían por ella». Nicolás se sentó a su lado, mirando el ataúd abierto como si aún pudiera ofrecer respuestas. «Sin certificado de defunción, sin informe forense, solo esto», dijo, dando un golpecito al borde del ataúd. «Es un cascarón, una puesta en escena». Las manos de Clara temblaban, pero su voz no. «Entonces sigue ahí fuera». «O lo estuvo», respondió Nicolás. «Dejó esto para alguien. Quería desaparecer». «No de mí», dijo Clara. Entonces él la miró de verdad. Desde que la conocía, Clara ya no parecía una niña de 13 años. Parecía alguien que ya había tenido que enterrar demasiado. Nicolás dobló la nota y se la entregó. Ella la sostuvo con fuerza. Bruno soltó un leve gemido, dio una vuelta sobre sí mismo y se sentó entre ambos, con la cabeza apoyada en la rodilla de Clara. «La encontraré», susurró. Nicolás no la corrigió, no ofreció consuelo falso, solo metió las manos en la tumba y sacó la manta, doblándola despacio, con precisión. «Ella no se fue por voluntad propia», dijo. «De eso ahora estoy seguro». Se quedaron en silencio un momento más, rodeados por los muertos y las mentiras grabadas en piedra. Luego Nicolás se levantó. «Volvamos a cubrirlo». Clara lo miró. «¿Por qué?». «Porque si lo dejamos así, sabrán que alguien está buscando». Ella asintió. Rellenaron la tumba en silencio, presionando la tierra, como si nada hubiese pasado, como si algo no acabara de romperse por completo. De vuelta en la camioneta, Nicolás se sentó tras el volante, pero no arrancó. Miró a Clara. «Lo que vas a hacer», dijo, «no se puede abandonar a la mitad. Si lo persigues, seguirás haciéndolo. Y eso te cambia». Clara miró por la ventanilla, donde la niebla empezaba a despejarse. En algún lugar más allá, su madre había salido de este pueblo, sola, aterrada, protegiéndola. «Ya he cambiado», dijo. Nicolás giró la llave y mientras la camioneta volvía hacia los pinos huecos, un nuevo silencio los acompañaba, uno que ya no estaba hecho de duelo, sino de determinación. El camino hacia el pueblo estaba tranquilo y gris, el cielo cubierto con el peso de lo no dicho. Las ramas de los árboles se inclinaban bajo la lluvia temprana de primavera. Sus reflejos ondulaban sobre el parabrisas, mientras la camioneta de Nicolás avanzaba entre escaparates cerrados y aceras vacías. El silencio en la cabina no era pesado esta vez, solo estaba lleno. Nicolás dio un golpecito con el pulgar en el volante y giró hacia una explanada de grava detrás de un edificio de ladrillo beige, rodeado de oficinas y centros médicos. El cartel en la entrada, con letras suaves y elegantes, decía: «Nuevo Horizonte, un lugar seguro para sanar». Clara lo miró fijamente, las manos apretadas sobre su regazo. «No parece una prisión», dijo. Nicolás la miró de reojo. «Las mejores jaulas rara vez lo parecen». Dentro del edificio, una luz fría y música suave flotaban en el vestíbulo, que olía vagamente a limpiador de limón y a papel viejo. Una recepcionista sonrió, demasiado ensayada, y les indicó la sala de espera. Pero ellos no habían venido a esperar. Nicolás había pedido un favor.
al doctor Miguel Carrasco, un médico retirado especialista en ética sanitaria, con voz de sermón gastado y archivos más profundos que cualquier auditoría estatal. Carrasco había conseguido credenciales falsas, documentación de inversión y una historia de respaldo lo suficientemente pulida como para pasar los filtros administrativos. Nicolás ya no era Nicolás Rivas. Ese día era Eduardo Landa, representante de la Fundación Piedra Clara, interesado en invertir en atención psiquiátrica progresiva. Y Clara ahora era Sofía, su hija, inteligente, observadora, futura líder del brazo filantrópico de la familia. Catalina Monreal no lo reconoció. Tenía el cabello más claro ahora, cortado al ras del mentón. Su sonrisa era tan brillante y pulida como los suelos que pisaba. «Un placer conocerles», dijo, extendiendo una mano perfectamente arreglada. «Rara vez recibimos interés de fundaciones privadas». Nicolás le estrechó la mano y sonrió con mesura. «Estamos reevaluando nuestro enfoque hacia los modelos de atención a largo plazo». «Pues han venido al lugar adecuado», respondió ella señalando un pasillo largo. «Permítanme mostrarles el centro. Sofía, no duden en hacer preguntas, valoramos la mirada de los jóvenes». Clara asintió una vez. «Gracias, doctora Monreal. Tengo mucha curiosidad por la ética de la retención de pacientes». Catalina rió, un poco demasiado fuerte. «Habla como toda una académica». Mientras caminaban, Nicolás contaba las cámaras de seguridad. Observaba los lectores de tarjetas, memorizaba las salidas. Catalina los condujo por habitaciones silenciosas, llenas de acuarelas, carritos de medicación impecables y conversaciones apagadas detrás de cristales. La fachada era perfecta, demasiado perfecta. Pasaron junto a un empleado que empujaba una bandeja por una puerta con código. Nicolás rozó su chaqueta al pasar, lo justo para deslizar la tarjeta de identificación del bolsillo hasta su manga. 30 minutos después, Nicolás fingió una llamada de su socio de la fundación y se excusó para atenderla en el vestíbulo. Catalina centró su atención en Clara. «¿Y qué opinas de nuestras instalaciones?» Clara miró a su alrededor con la mirada lo bastante suelta como para parecer curiosa, no entrenada. «Está limpio», respondió. «Pero no he visto muchos pacientes». La sonrisa de Catalina se tensó apenas. «Creemos en la privacidad y en la dignidad, incluso para los que mantienen fuera de los registros», preguntó Clara parpadeando. Los ojos de Catalina se entrecerraron, solo un instante. «¿Perdona? Quiero decir», se corrigió Clara con soltura, «para los pacientes en etapas sensibles de recuperación». La sonrisa volvió más fría. «Ah, sí, claro». En el pasillo del personal, Nicolás se movía rápido. Encontró el corredor marcado «Zona D», restringida. Deslizó la tarjeta por el lector y entró en un aire más frío. La pintura en las paredes era más vieja. No había música. Contó puertas, encontró la 17A. Llamó una vez. Ninguna respuesta. Dentro, la habitación era tenue, sin ventanas, solo una luz zumbante. La cama era pequeña, institucional, anclada al suelo. Una cámara parpadeaba en una esquina, pero la señal se interrumpía, probablemente a propósito. En la cama yacía una mujer, demacrada, pálida. El cabello más corto que en la foto que Nicolás había visto, los hombros más estrechos, pero la forma de su mandíbula, la curva de sus cejas. «¿Eva?», dijo en voz baja. Ella se estremeció, apenas. «Eva», repitió él acercándose. Sus labios se movieron, apenas. «Clara, Clara, no dejes que... Su voz se quebró. «No más agujas, por favor». Nicolás se inclinó, le tomó la mano. «Me llamo Nicolás, Clara está a salvo, te lo prometo». Sus dedos se movieron en los suyos. Él metió la mano en su abrigo y presionó un botón en la minicámara oculta. Catalina lo esperaba cuando regresó. «Has tardado más de lo esperado». Nicolás le devolvió la tarjeta del personal. «Me perdí un poco», dijo con calma. «Es un lugar grande». Ella la tomó, pero su postura había cambiado. Tendrá que programar una segunda visita si desea acceder a zonas más restringidas. «Creo», dijo él, «que ya he visto suficiente». Sonrió. Ella no. 36 horas después, las puertas del Centro Nuevo Horizonte se abrieron no para un paciente, sino por una orden de emergencia.
El Colegio Médico Estatal, 3 agentes uniformados y 2 periodistas de investigación llegaron con documentos sellados, una citación judicial y una orden de registro. En su despacho, Catalina Monreal quedó paralizada al ver el video que se proyectaba en una pantalla, el rostro vacío de Eva Moreno susurrando el nombre de su hija, la fecha visible, el fallo de la cámara grabando todo. A sus espaldas los agentes abrían cajones, sacaban archivos. Uno sostenía un libro de registros con 3 entradas marcadas, otro leía diagnósticos firmados por Catalina con testimonios falsos. El castillo de naipes se había derrumbado. Esa misma tarde, bajo la luz estéril de una habitación de hospital, Clara estaba sentada al lado de la cama de su madre. Eva estaba más limpia ahora, despierta, aunque débil. Sus ojos se abrieron, al principio desenfocados, luego se fijaron en Clara. ¿De verdad eres tú?, preguntó con voz ronca. La mano de Clara tembló al envolver la de su madre. «Estoy aquí», susurró. «Te encontré». Los labios de Eva se separaron en un suspiro que fue mitad sollozo, mitad risa. «¿Estás bien?», Clara asintió. Intenté mantenerte lejos», susurró Eva. «Lo hiciste», dijo Clara en voz baja. «Me diste lo suficiente para encontrar el resto». A través del cristal, Nicolás observaba, brazos cruzados, rostro impenetrable, pero sus ojos brillaban, como si algo que llevaba mucho tiempo congelado al fin se hubiese quebrado. La nieve se había derretido casi por completo en Barcelona, dejando calles mojadas y árboles desnudos que temblaban con el viento de finales de marzo. Desde el 3er piso del Hospital Memorial Santa Clara, la ciudad parecía contener la respiración. Cielos grises apretando sobre hileras de edificios de ladrillo y el claxon lejano del tráfico. Dentro, todo estaba en silencio, salvo el ritmo lento de las máquinas y el murmullo suave de las enfermeras tras la puerta. Tras ser liberada del Centro Nuevo Horizonte, Eva Moreno parecía inconsciente. Nicolás se había encargado de trasladarla a Barcelona para que recibiera el mejor tratamiento. Eva no había hablado en 4 días, ni una palabra entera, ni siquiera una mirada plena a su hija. Sus ojos se abrían, recorrían la habitación y luego se perdían en algún lugar lejano. Su cuerpo aún se recuperaba de la sedación, la deshidratación y semanas, meses de sobremedicación. Los médicos decían que sanar toma tiempo, que la memoria no vuelve como una goma elástica. Pero Clara no creía solo en el tiempo, ella creía en las historias. Así que cada día se subía la manta hasta las rodillas, se sentaba junto a su madre y le leía. A veces eran los cuentos ilustrados de cuando tenía 6 años, otras eran páginas que ella misma había escrito, garabateadas en un cuaderno espiral que empezó vacío y ahora temblaba con recuerdos. Por la noche, cuando las enfermeras bajaban las luces y el viento hacía sonar las ventanas, le susurraba a las nanas que su madre solía tararear mientras doblaba la ropa o le cepillaba el pelo. No era algo dramático, solo constante, como respirar. Nicolás venía una vez al día, nunca se quedaba mucho, solo el tiempo suficiente para traer algo de comida que Clara casi no tocaba, rellenar el té del pasillo y dejar algo pequeño, un recorte de periódico, una tableta de chocolate, un diario nuevo. No preguntaba, no se sentaba. Siempre se detenía justo fuera del marco de la puerta, dejando que su presencia fuera un ancla silenciosa, no un peso. Ese día, Clara leía en voz alta El jardín secreto. Su voz era suave pero firme, envolviendo las palabras como si las hubiera memorizado sin darse cuenta. Y el jardín secreto floreció y floreció, y cada mañana revelaba nuevos milagros. Se detuvo. Venía una línea que siempre había amado. Era el lugar más dulce y misterioso que alguien pudiera imaginar. Los dedos de Eva se movieron bajo la manta. Clara se congeló. Bajó el libro lentamente. Observó. Esperó. ¿Mamá? Los ojos se abrieron, no con vacío, no buscando, sino despacio, anclados. Clara se inclinó hacia adelante, el corazón retumbándole en los oídos. Eva parpadeó.
Sus labios se separaron y entonces, suave como un suspiro, «Tú, aún te gusta el chocolate caliente con nubes, ¿verdad?». Las palabras no eran perfectas. Su voz era áspera, como cuerdas sin usar que luchan por volver a sonar, pero eran suyas. El rostro de Clara se quebró, temblando con algo más allá del alivio. «Sí», susurró, «sí». La mano de Eva encontró la suya. La apretó, débil pero real. Clara se inclinó, envolvió los hombros de su madre con los brazos, con cuidado, como si pudiera romperse. El aliento de Eva se entrecortó, y entonces la abrazó también, con la urgencia frágil de alguien que despierta de una pesadilla y necesita pruebas de que el amanecer llegó. Se abrazaron así por largo rato, sin sollozos, sin gritos, solo el lento colapso de la distancia. Fuera de la habitación, Nicolás estaba de pie con un café en una mano y la otra en el bolsillo de su abrigo. Las observó a través del cristal un momento más del que pensaba. Luego desvió la mirada, el pasillo estaba tranquilo, varias enfermeras pasaban sin notar su presencia. Dio un paso atrás, giró y caminó hacia el ascensor. No necesitaba quedarse, ellas ya habían encontrado su camino, y quizás eso era todo lo que alguna vez estuvo destinado a ser. De vuelta en la habitación, Clara apoyó suavemente su frente contra la de su madre. «Sabía que seguías ahí», susurró. «Nunca dejé de creer». Eva asintió levemente, los ojos vidriosos pero más claros. «Suenas mayor». «Lo soy». Eva sonrió, pequeña y cansada. «Mucho más de lo que yo quería que fueras». Clara no respondió. No hacía falta. Ambas sabían lo que les habían quitado, lo que había sido robado, lo que había sido devuelto, aunque solo en parte. Pero ahí, en el susurro suave de una habitación de hospital, con los goteros zumbando y el olor a alcohol y sillas de plástico, algo volvía a florecer, algo pequeño, silencioso y vivo, una luz que regresaba. La luz de la mañana se filtraba a través de la fachada acristalada del Centro de Conferencias Ortega, proyectando sombras largas y oblicuas sobre las filas de sillas plegables y micrófonos relucientes. Los periodistas zumbaban como abejas saliendo del invierno, con voces bajas y nerviosas. Al frente, un podio se alzaba enmarcado por dos banderas, la autonómica y la nacional, bajo un cartel sencillo: Fundación Rivas, rueda de prensa sobre la reforma ética en medicina. Nicolás Rivas ajustó su corbata. No era cara, ni de ejecutivo, sino de lino azul marino, simple. Hacía años que no se ponía una. Su barba estaba recortada, aunque las canas seguían marcando su rostro como líneas talladas en un viejo roble. Se colocó tras el podio, dejó un pequeño fajo de carpetas sobre la superficie y esperó a que la sala se apaciguara. «Gracias por venir», comenzó. «Algunos me conocen como un nombre en la cabecera de una empresa, otros como el hombre que desapareció, pero hoy hablo como testigo y, en cierto modo, como padre». Clara estaba sentada en primera fila junto a Eva, que aún era delgada, aún frágil, pero erguida. Su mano descansaba suavemente sobre la de Clara, anclándolas a ambas. Nicolás continuó: «Esto no trata solo de una mujer, ni de una institución. Esto trata del precio del silencio, de la violencia de la burocracia y del poder de una mentira cuando la pronuncia alguien con bata blanca». Un murmullo recorrió la sala. Detrás de él, las pantallas se iluminaron con documentos, memos internos firmados por la doctora Catalina Montero, correos entre ejecutivos del hospital sobre la imagen ante donantes, falsificaciones de diagnósticos con fechas manipuladas. Luego llegaron las grabaciones de voz, la voz de Montero, cortante y segura. «Eva Moreno es un riesgo. No podemos permitir disidencia justo antes de la ampliación». «Sí, ya he gestionado la evaluación psiquiátrica. Estará fuera del radar antes de la auditoría. No se preocupen». Nicolás dejó que el silencio posterior se asentara como polvo. Al otro lado de la sala, la periodista Graciela Hernández se levantó con una libreta en la mano. «Señor Rivas», preguntó, ¿por qué hablar ahora? Tras años fuera del radar, ¿por qué volver por esto? Nicolás bajó la mirada, luego la alzó hacia Clara. «Porque me equivoqué», dijo.
Pasé años intentando desaparecer, hasta que una niña apareció en mi puerta, descalza, empapada de lluvia, cargando el peso de una madre en la que nadie creía, y me recordó lo que cuesta la verdad y lo que vale. Clara sintió cómo Eva apretaba ligeramente su mano, Graciela se volvió hacia Clara, y tú, Clara, la chica de los Pinares, como te ha llamado la prensa, ¿qué quieres que la gente sepa sobre tu madre? Clara se puso de pie. No había planeado hablar, pero el momento parecía hecho para ella. Ella no estaba loca, dijo, simplemente vio algo que estaba mal y trató de detenerlo. Y eso no debería ser algo por lo que te castiguen. Miró a su madre, luego de nuevo a la sala. No salí del bosque buscando atención, pero si esto ayuda a alguien más, si evita que otro niño pierda a su madre, entonces quizá valió la pena todo el silencio. Esa misma tarde, la noticia del arresto de Catalina Montero inundó los medios nacionales. Las imágenes, clips de la cámara corporal, ella siendo escoltada de su casa con esposas, se repitieron cada hora. Fraude, detención ilegal, negligencia médica, obstrucción. Su imperio se desmoronaba con cada titular. Pasaron semanas. En la ceremonia de dedicación de la beca médica Eva Moreno, una cálida brisa primaveral danzaba por el jardín junto a la Biblioteca Pública de Barcelona. Enfermeros, estudiantes de medicina y profesores se reunieron bajo carpas blancas, bebiendo limonada y observando cómo Eva, aún caminando con bastón, colocaba un pequeño ramo bajo la placa, para quienes eligieron cuidar en lugar de obedecer. Nicolás estaba a su lado, al igual que Elena Díaz, su antigua compañera de trabajo, que había volado desde Zaragoza con lágrimas en los ojos y disculpas en los labios. «Debí haber venido antes», susurró Elena. Eva sonrió, cansada pero amable. «Ya estás aquí». Clara vestía un sencillo vestido azul. No subió al escenario, no le hacía falta. Su historia ya había viajado más lejos de lo que jamás imaginó. Esa noche, de vuelta en la cabaña de los Pinares Huecos, Nicolás y Clara se sentaron junto al fuego mientras el crepúsculo se plegaba en la noche. «Ahora eres famosa», dijo Nicolás, pasándole un malvavisco en un palo. Clara puso los ojos en blanco. «No lo pedí. Lo sé, pero le diste buen uso». Ella acercó el malvavisco a las llamas. «Quieren que escriba un libro», él alzó una ceja. «¿Lo harás?» «Tal vez», dijo ella, «pero solo si mamá escribe el final». Nicolás rió por lo bajo. «Se lo ha ganado». Se quedaron en silencio un rato. Luego Clara preguntó, «¿Crees que Catalina alguna vez creyó que lo que hacía era correcto?» Nicolás miró el fuego, ojos indescifrables. «Creo que creía más en sí misma que en las personas». «¿Y tú?» Él la miró con una leve sonrisa. «Creo en las segundas oportunidades». Ella asintió. «Yo también». Desde el bosque, Bruno ladró una vez, bajo, alerta, y luego volvió al silencio, solo lo justo para recordarles que ya no estaban solos, ya no más, porque esto no era el final de una historia, era la parte donde todo al fin comenzaba. El apartamento sobre la floristería no tenía nada de especial. 3 habitaciones, suelos que crujían, una ventana que se atascaba cuando llovía, pero ahora albergaba risas y música, y algunas noches el sonido de un lápiz deslizándose sobre papel mucho después de que todos se hubieran ido a dormir. Habían hecho de ese lugar un hogar. La clínica de Eva abría 3 días a la semana en una antigua pastelería al final de la calle. El viejo cartel aún decía «Pasteles Maribel» en una cursiva descolorida, pero dentro, estanterías blancas albergaban gasas y termómetros donde antes había bollos de cereza. Un letrero pintado a mano junto a la entrada decía «Clínica gratuita Moreno, sin preguntas, sin coste, solo cuidados». Trabajaba despacio, con cuidado, aún acostumbrándose a su propia voz, a ser alguien a quien la gente escuchaba en lugar de alguien sedado hasta el silencio. Pero cuando envolvía la muñeca de un niño con una venda o apretaba la mano de una madre agotada, el instinto volvía como el aire después de un naufragio. «¿No tienes miedo?», preguntó Elena un día, apoyada contra el mostrador tras ayudar con los formularios de admisión. Eva negó con la cabeza.
Ya sobreviví a la peor versión del silencio. Ahora quiero ver qué pasa cuando hablo. Clara volvió al colegio en otoño. Había sido aceptada en la Escuela de Artes Montserrat, un lugar donde los estudiantes pintaban en los alféizares, tocaban el violonchelo en las escaleras y lloraban sin esconderse. Su beca llegó en un sobre color crema con detalles en dorado, pero nunca lo mostró con orgullo. Solo lo dobló con cuidado y lo guardó en su cuaderno de dibujo. La profesora señora Romero de Arte notó primero su trabajo en el pasillo de la clínica, un mural de luz atravesando pinos. «Tienes mirada de quien ha cruzado una tormenta», dijo. «Eso nos enseña». Ahora Clara pasaba las tardes en el estudio, con las manos manchadas de carboncillo o pintura, dibujando a personas que habían desaparecido y a quienes se atrevieron a encontrarlas de nuevo. Nicolás seguía visitándolas por las mañanas. Traía café en tazas desparejadas y víveres envueltos en bolsas de papel marrón, pero había una lentitud en él ahora, una especie de desapego silencioso que Eva notó primero. «¿Te vas?», dijo una mañana mientras Clara estaba en la escuela. Nicolás pausó, removiendo miel en su té. «Todavía no», respondió, «pero pronto». No lo negó. Eva lo observó. «¿Es porque tu parte ya terminó?». «No», dijo con suavidad. «Es porque nunca he sabido quedarme cuando las cosas ya están bien». Ella no discutió, solo asintió. «Entonces, antes de irte, deja que Clara se despida como es debido. Ya ha perdido demasiado por culpa del silencio». Un sábado, Nicolás llevó a Clara al río. Había un terreno baldío justo al sur de la ciudad, la hierba brotando entre el viejo hormigón, el cielo amplio y callado. Se sentaron en un banco frente al agua. Él le entregó un sobre doblado. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Una carta», dijo él. «La escribí hace años, para Jaime. Nunca la envié. Ella no la abrió. En cambio, la colocó con suavidad en su regazo». «¿Por qué contármelo?». «Porque es hora de que alguien la lea», dijo Nicolás. «Aunque no sea la persona para la que fue escrita». Ella no insistió, solo dejó que el momento se posara entre ellos como luz filtrada entre nubes. Después de un rato, él se levantó. «Pensaba», dijo, «que tal vez podríamos convertir este lugar en algo». «¿Cómo qué?». «Una escuela o un refugio, algo con raíces». «¿Te quedarás a construirlo?». Nicolás sonrió. «Yo haré los planos. Tú lo construirás». Clara miró hacia el agua. «Me parece justo». Esa noche, Eva y Clara prepararon chocolate caliente con demasiados malvaviscos, sus risas resonando entre los azulejos y las puertas de los armarios. Nicolás las observó desde el umbral, con las manos en los bolsillos de su abrigo. «¿Te quedas a cenar?», preguntó Eva. Nicolás dudó, luego sonrió. «Esta noche no». Retrocedió por el pasillo, inclinando un sombrero invisible. «Pero nos vemos por la mañana». No prometió más, nunca lo hacía, pero esta vez ambas le creyeron. Más tarde, cuando los platos ya estaban limpios y el mundo se había aquietado, Clara se sentó en el alféizar de la ventana, el cuaderno abierto sobre las rodillas. Su último dibujo era un árbol con raíces enredadas profundamente en la tierra, pero con el tronco ahuecado, como si hubiera sobrevivido al fuego y aún así encontrado la forma de crecer. Eva vino y se sentó a su lado, envolviéndolas a ambas con una manta. «Tu profesora ha llamado», dijo con suavidad. «Quiere presentar tu obra en la muestra de invierno». Clara se encogió de hombros. «Solo es un árbol». Eva sonrió. «Es supervivencia». Afuera, el viento barría los cristales trayendo consigo un leve aroma a pino, no salvaje como el de los pinares huecos, sino más suave, familiar, un nuevo tipo de bosque. «¿Crees?», preguntó Clara, «que las personas pueden ser como semillas?». Eva miró a su hija, a la firmeza en sus ojos. «Creo que las más fuertes florecen en tierra rota». Clara apoyó su cabeza en el hombro de su madre y dejó que el mundo, por fin, se sintiera completo. La mañana comenzó como muchas otras. Una luz suave se colaba entre las persianas de la cocina, la tetera silbaba débilmente sobre la estufa y el murmullo distante de la ciudad, despertando, se colaba por la ventana del apartamento. Pero había algo en el aire que se sentía más liviano, quieto, como si una página acabara de darse vuelta. Clara entró descalza en la cocina,
con el pelo revuelto por el sueño, frotándose un ojo. Eva aún no se había levantado. La silla que Nicolás solía ocupar estaba vacía. Su taza reposaba en el fregadero enjuagada y seca. El paño de cocina doblado colgaba, como siempre, perfectamente colocado. Pero sobre la mesa, bajo el pequeño jarrón de flores silvestres que mantenían incluso en invierno, había una sola hoja de papel. Reconoció la letra antes de leer las palabras. Trazos firmes, deliberados, cada letra pesando más que la tinta que la formaba. Tu madre ha vuelto. Aún tengo algunos errores que corregir en esta vida. Cuando lo necesites, apareceré como el viento en los pinares huecos. N. No había nada más, ninguna dirección, ninguna explicación. Solo esa nota y, junto a ella, un objeto familiar de plata. El reloj de bolsillo. El de Jaime, el que Nicolás había guardado todos estos años. Ahora yacía cerrado, inmóvil. Su tic-tac, al parecer, había sido entregado. Clara no lloró. Dobló la carta una vez, la deslizó dentro de su cuaderno de dibujo y envolvió suavemente el reloj con los dedos. Eva la encontró una hora después, de pie al borde del bosque detrás del edificio, con el viento tirando de sus mangas. «Se ha ido», dijo Clara, sin volverse. Lo sé. Se quedaron en silencio. El bosque estaba tranquilo, pero no frío. Eva metió la mano en el bolsillo de su abrigo. También me dejó algo. Le entregó a Clara un sobre pequeño, dentro del cual había un certificado bancario y una nota que decía: «No cierres la clínica, no dejes que el silencio vuelva a ganar», firmada con su nombre completo, esta vez. Eva sonrió suavemente. Nunca dijo adiós. Solo dejó listo el siguiente capítulo. Esa tarde, Clara volvió a la clínica para terminar su mural, el que cubría la pared de entrada. Pintó un pino alto, cuyas raíces envolvían a otros más pequeños, protegiéndolos del viento y la nieve. En la parte superior añadió algo nuevo, una voluta de humo elevándose al cielo con forma de signo de interrogación acostado, un rastro, una promesa. Miguel, el niño que venía cada jueves a revisión, le tiró de la manga. «¿Dónde está el señor de la barba?», le preguntó. Clara se agachó a su lado. «Se fue a arreglar algo, en otro lugar». Miguel se puso serio. «¿Volverá?». Ella asintió. «Cuando el viento huela a pino y el silencio suene bajito, es él saludando». El niño sonrió como si lo entendiera. Esa noche, Clara y Eva se sentaron en el balcón con 2 tazas de chocolate caliente, malvaviscos derritiéndose encima. Las estrellas brillaban suavemente sobre ellas, el viento era gentil, pero Clara podía sentirlo. En algún lugar allá afuera, los pinares huecos crujían en la oscuridad y alguien escuchaba. «No desapareció», dijo Clara en voz baja. Eva la miró. «Solo se movió como lo hacen los árboles, despacio, para que no te des cuenta hasta que el espacio se siente diferente». Eva le tomó la mano y la apretó una vez. Tal vez esa es la única forma que algunos conocen para marcharse. Clara volvió a su habitación antes de dormir, abrió su cuaderno de dibujo y pasó las páginas que había llenado en los últimos meses. Se detuvo en una, un claro del bosque, una figura alta con un abrigo, un perro a su lado. Escribió una pequeña línea debajo con letras de molde: «El hombre que se quedó hasta que pudimos levantarnos». Guardó el reloj en el bolsillo trasero del cuaderno, lo cerró y apagó la luz. Afuera, el viento volvió a moverse entre los árboles, no con fuerza, no de repente, solo lo justo para decir: él había estado allí, y quizá en algún lugar aún lo estaba. La galería estaba en silencio antes de que se abrieran las puertas, solo el leve susurro de los últimos preparativos y el roce de lino sobre lienzo. El espacio olía ligeramente a pintura y a cedro, como si el tiempo hubiese dejado una huella en cada rincón. Afuera, una brisa ligera agitaba las hojas caídas, rozando suavemente los ventanales que enmarcaban la calle. Clara permanecía sola en el centro de la sala, ajustando una etiqueta torcida bajo una de las últimas piezas. Su vestido negro era sencillo, pero sus manos, esas manos que siempre contaban más de lo que decían, tenían restos de carboncillo bajo las uñas y un anillo de plata que Nicolás había dejado un día
sobre el alféizar sin decir nada. La colección se llamaba El hombre de los pinares. Nunca tuvo intención de ponerle nombre. Pero cuando la comisaria de la muestra insistió, le vino como un suspiro. Ahora las paredes sostenían historias, humo saliendo de chimeneas antiguas, botas embarradas sobre suelos de madera, una mano descansando cerca del fuego. Ninguna mostraba un rostro completo, ninguna lo necesitaba. Detrás de ella, Eva entró lentamente, bastón en mano, su cabello gris trenzado sobre un hombro. ¿Estás segura de estar lista para esto?, preguntó. Clara sonrió. Llevo años pintándolo, ya es hora de que alguien lo vea. Caminaron juntas por la fila de obras. Eva se detuvo frente a una titulada Brasas a medianoche, una escena de 2 tazas a medio terminar sobre la mesa de una cabaña. Tocó ligeramente el marco. Odiaría toda esta atención, dijo. Clara rió. Primero se quejaría de la música, luego de la iluminación, y después diría que la artista es un poco dramática. Se miraron, no con tristeza, solo con plenitud. Pronto, la galería se llenó. Viejos compañeros de Claremont, colegas artistas, críticos de arte. Elena estaba junto a la mesa del ponche, charlando con la profesora Robles, que ahora daba clases magistrales en Navarra. Y en el centro de todo, Clara se colocó tras un micrófono, la luz final acariciándole los hombros. Miró una vez hacia Eva, quien le dio un pequeño asentimiento firme. «Gracias por venir», comenzó Clara con voz serena, sus dedos aferrados al borde del atril. «Esta colección no trata sobre mitos, trata sobre memoria». Pausó. Dejó que el silencio se asentara. Cuando tenía 13 años corrí al bosque para escapar de un mundo que no me quería. No encontré un cuento de hadas allí. No encontré un milagro. Encontré a un hombre con ojos cansados y una historia que no creía digna de ser contada. Miró hacia una pieza al fondo, claro, 6:37 de la mañana, donde la luz suave se filtraba entre pinos. Nunca dijo que me salvaría, pero se quedó hasta que yo pude salvarme sola. Alguien en el público se secó una lágrima. Otros se inclinaron, atentos. No llevaba capa, llevaba duelo, culpa y una camisa de franela. La risa se encendió, ligera y real, pero se convirtió en la magia de mi vida, no fingiendo que el dolor no existía, sino mostrándome cómo vivir junto a él y cómo dejar un lugar mejor de lo que lo encontraste. Clara se apartó del micrófono, no hizo una gran reverencia, solo asintió. Los aplausos no fueron estruendosos, pero sí duraderos. Más tarde, mucho después de que los invitados se hubieran ido y las luces se hubieran atenuado, Clara se quedó frente a la única obra que nunca quiso titular. Una figura alta, de espaldas, caminando entre un bosque verde profundo, el contorno tenue de un perro, un cielo lleno de humo que parecía aliento. Teresa, la joven periodista que la había entrevistado esa misma noche, se detuvo cerca del marco. «Nunca dijiste si él era real», murmuró. Clara no respondió de inmediato. En lugar de eso, abrió su cuaderno de dibujo, lo hojeó hasta el primer boceto que hizo tras salir de los pinares huecos. Lo sostuvo junto a la pintura. «Está en cada página que no arranqué», dijo. «Eso es suficientemente real para mí». Teresa sonrió. «Espero que lo vea». Clara miró hacia la ventana. «Creo que ya lo ha hecho». Muy lejos de las calles de la ciudad, el bosque aún susurraba. El atardecer se filtraba entre las copas altas de los pinos, rozando el musgo y la corteza, bañando el bosque en un dorado callado. Un hombre caminaba por un sendero estrecho, su andar ahora más lento, su abrigo con parches en los codos. Su barba era blanca, su espalda más encorvada que antes, pero sus ojos, cuando atrapaban la luz, aún guardaban algo firme, algo amable. En su mano llevaba un periódico doblado, con los bordes gastados. En la portada se veía una fotografía de Clara, de pie bajo uno de sus cuadros, con la mirada brillante, la expresión serena. «La chica que encontró su camino», decía el titular. Se detuvo junto a un árbol familiar, uno con iniciales talladas hace años en la corteza. Con cuidado colocó el periódico bajo una piedra a su base, luego se quedó en silencio. «Creo que lo hicimos bien, Jaime», dijo en voz baja.
El viento se movió entre los árboles, lo justo para elevar sus palabras hasta las ramas a través del aire perfumado de pino hacia un horizonte bañado en ámbar. Sonrió una vez y siguió caminando, y detrás de él el bosque sostuvo el sonido de sus pasos como una promesa nunca rota, como un hombre que nunca